Y hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de un jugador que fue campeón mundial sub-17, autor de un histórico gol olímpico contra Alemania y ganador de la bota de plata del torneo. Fue considerado el futuro ídolo de la selección mexicana, y los Tigres lo ficharon como su joya más valiosa. Sin embargo, aquella promesa llena de entusiasmo vio cómo su carrera se vio marcada por la escasez de minutos, lesiones y problemas de disciplina, lo que lo llevó al olvido. Hoy, con 31 años, su presente es muy triste y seguramente te impactará. Quédate con nosotros para conocer más sobre este campeón. Vamos con el video. Jonathan Espericueta nació el 9 de agosto de 1994 en Monterrey, Nuevo León. Su infancia transcurrió en un hogar modesto, donde el dinero nunca sobraba, pero el amor, los valores y el apoyo familiar siempre estuvieron presentes. La familia de Jonathan conocía bien los sacrificios, largas jornadas laborales, cuentas ajustadas y una rutina diaria marcada por el esfuerzo constante. Desde niño, el fútbol se convirtió en su refugio y en su mayor pasión. No existían campos de césped impecables ni uniformes relucientes, las partidas se jugaban en terrenos improvisados, con arcos improvisados y pelotas gastadas que pasaban de mano en mano entre amigos. Fue en ese entorno sencillo y carente de lujos donde comenzó a desarrollar la habilidad con su pierna izquierda, la cual años después lo haría famoso. Su talento era innegable. Cada vez que jugaba, destacaba entre los demás niños. Poseía visión de juego, toque preciso y una calma al conducir el balón que no era común para su edad. Estas cualidades le abrieron las puertas de las categorías juveniles de Tigres. La transición fue radical, pasó de las calles a entrenar en instalaciones profesionales, con rutinas estrictas y entrenadores que exigían disciplina desde el primer día. Allí aprendió lo que significaba la verdadera competencia, decenas de jóvenes con el mismo sueño, todos luchando por un lugar en el primer equipo. Durante sus primeros torneos en las divisiones juveniles de Tigres, Jonathan se fue consolidando como mediocampista. Formó parte de los equipos sub-17 y sub-20, consiguió un lugar en las selecciones juveniles y representó a México en torneos internacionales. Poco a poco, su nombre comenzó a resonar más allá de Monterrey. Nadie podía imaginar que aquel joven humilde, que creció pateando un balón en la calle, pronto alcanzaría la cima del fútbol juvenil mundial y que su trayectoria tomaría un rumbo inesperado. El año 2011 marcó un antes y un después en su vida. A los 16 años, aún con rostro adolescente y grandes sueños, recibió la convocatoria más importante hasta entonces, integrar la selección mexicana sub-17 para disputar la Copa del Mundo que se realizaría en casa. México tenía expectativas altas, pero pocos imaginaban lo que estaba por venir. Entre los jugadores había talentos prometedores, pero Jonathan comenzó a destacar desde los primeros entrenamientos. Su pierna izquierda era precisa, con pases medidos, cambios de frente perfectos y control orientado, como si tuviera la experiencia de un jugador mucho mayor. El técnico lo consideraba el mediocampista capaz de aportar equilibrio y creatividad al equipo. El torneo comenzó y con él la ilusión de todo un país. México avanzaba de fase en fase y Jonathan se convirtió en pieza clave. No era el jugador más rápido, pero demostró su importancia en la semifinal contra Alemania, donde su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados. El partido estaba empatado y México necesitaba un golpe de genialidad. En el minuto 59, Jonathan se acercó para ejecutar un tiro de esquina. Todos esperaban un centro al área, pero él percibió algo distinto, el portero alemán estaba mal colocado. Con precisión quirúrgica, le dio efecto a la pelota, que describió una curva imposible y terminó entrando directo al arco. Gol olímpico. El estadio estalló, México pasó al frente y aseguró su lugar en la final. Ese gol fue noticia en todos los periódicos y apertura de noticieros deportivos en el país, no solo por la belleza de la jugada, sino porque reflejaba algo más, personalidad, audacia y sangre fría en un momento decisivo. México venció a Uruguay en la final y se consagró campeón mundial sub-17. Jonathan levantó el trofeo en medio de las celebraciones, con la sonrisa de un niño que creía que todo era posible. Su actuación no pasó desapercibida y fue galardonado con la bota de plata del torneo,
premio al segundo mejor jugador del campeonato. Nada mal para un mediocampista cuya fortaleza no era el físico, sino la inteligencia y la técnica. En ese instante surgieron comparaciones inmediatas. Muchos lo veían como el nuevo Andrés Guardado por su estilo, zurdo, con llegada al ataque y visión de juego. Otros hablaban del próximo gran ídolo del Tri. Jonathan regresó a Monterrey convertido ya en una celebridad juvenil. La afición de Tigres esperaba con ansia su debut en Primera División. Los periodistas llenaban sus crónicas de elogios, y hasta Guardado mismo declaró que lo seguía desde el Mundial y que veía un futuro enorme para él. Tigres lo incorporó como una de las joyas de su cantera, convencidos de que, tarde o temprano, sería pieza clave del primer equipo. En la temporada siguiente, comenzó a entrenar más frecuentemente con el plantel principal, participando en entrenamientos. Siendo convocado para partidos de la Copa MX y acumulando sus primeros minutos en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Real Estelí. El público esperaba que esto fuera solo la antesala de su consolidación y que pronto se convirtiera en titular de la Liga MX. Todo el país estaba listo para verlo brillar. Su historia parecía destinada a narrar la transformación de un joven humilde en estrella, el ídolo que vestiría la camiseta verde en mundiales absolutos. Sin embargo, la oportunidad que Jonathan esperaba nunca llegó como imaginaba, principalmente por la contención impuesta por Tuca Ferretti. Lo que parecía un camino claro hacia la Primera División comenzó a complicarse después del Mundial Sub-17. Se esperaba que se consolidara rápidamente en el primer equipo de los Tigres, pero los minutos en el campo no llegaban. Oficialmente, Ferretti defendía la paciencia y la necesidad de seguir aprendiendo, pero entre bastidores y en los vestuarios, el discurso era diferente. Se comentaba que al técnico no le agradaba su estilo de juego, demasiado libre y creativo para un esquema tan rígido. Algunos incluso afirmaban que no era solo cuestión táctica, sino también de comportamiento. Jonathan mostraba signos de arrogancia, como si su título mundial lo situara por encima de todos. La fama había llegado demasiado rápido. En muy poco tiempo, pasó de entrenar en campos secundarios a aparecer en entrevistas de televisión nacional, de vestir ropa sencilla a lucir marcas caras, de ser un joven anónimo a ser reconocido en Monterrey. Y con esa notoriedad vinieron las tentaciones. Comenzó a frecuentar zonas de moda, como el Centrito Valle, conocido por bares y vida nocturna. Aún sin debutar de manera constante en la Primera División, ya se dejaba ver en salidas con amigos, fotografías en redes sociales y largas noches que poco correspondían a la vida de un jugador en formación. Rumores sobre fiestas y consumo de alcohol circularon entre los aficionados y, lo más grave, llegaron a oídos del cuerpo técnico. Su situación en el campo tampoco mejoraba. Cada vez que parecía surgir una oportunidad, terminaba relegado al banquillo o a las divisiones inferiores. Algunos compañeros comentaban en privado que Tuca había perdido la confianza en él. Y cuando un técnico de ese calibre cierra la puerta, abrirla de nuevo es casi imposible. En 2014, el Villarreal B de España le ofreció un préstamo. Para muchos, era la ocasión perfecta para relanzar su carrera. Cambiar de país y cultura podría ayudarle a concentrarse y alejarse de distracciones. Sin embargo, en 9 partidos, solo mostró destellos de su talento, anotando un único gol. Al regresar a México, se encontró con la misma situación, Tigres, categorías inferiores y un primer equipo que no lo tomaba en cuenta. Su relación con Ferretti estaba lejos de ser buena. Él mismo admitiría en entrevistas que Tuca nunca le dio oportunidades y que no entendía el motivo. Pero para quienes lo observaban de cerca, la respuesta era evidente: la combinación de indisciplina y falta de paciencia pasaba factura. Este fue el verdadero punto de quiebre. No había lesiones graves ni escándalos mediáticos, pero existía un desgaste silencioso. Cada día sin jugar en la Primera División minaba su confianza, y cada salida nocturna generaba más desconfianza por parte del club. Su caída fue dura. Tras su regreso de España, la carrera de Jonathan parecía un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Tigres ya no contaba con él y comenzó una serie de préstamos que, lejos de revitalizar su trayectoria, la desgastaron. Primero llegó al Atlético San Luis. Allí consiguió algunos minutos en cancha, pero sin dejar huella.
El equipo tenía objetivos distintos a los que él conocía en las selecciones juveniles, y la presión de demostrar que seguía siendo el prodigio de 2011 lo perseguía en cada partido. No hubo magia ni destellos que cambiaran su destino, y terminó su paso sin repercusión y con la sensación de retroceder. Después llegó al Puebla, una nueva oportunidad en la primera división y un posible nuevo comienzo, al menos sobre el papel. En su primer torneo jugó solo 8 partidos, siendo titular en 3, sumando 336 minutos, lo que no era suficiente para consolidarse. Además, sufrió un duro golpe, una fractura en el peroné en 2019 lo alejó de los campos por varios meses. La recuperación fue lenta y su ritmo competitivo desapareció. En un fútbol que no perdona las pausas, Jonathan regresó, pero ya sin el mismo brillo. Celaya sería otro capítulo breve y sin relevancia. Jugaba, sí, pero lejos de los reflectores que una vez lo iluminaron. Sus goles y asistencias podían contarse con los dedos de una mano. La confianza se desvanecía con cada uniforme que vestía. Tras estos periodos apagados en San Luis, Puebla y Celaya, su carrera dejó de estar en ascenso. Las puertas de la Liga MX empezaron a cerrarse una a una. Los grandes clubes no lo buscaban, los medianos dudaban, y los más pequeños preferían apostar por jugadores sin tanto historial. Entonces surgió una alternativa, la Liga de Balompié Mexicano, un proyecto fuera del circuito tradicional que prometía ser serio, aunque aún sin el respaldo y estabilidad de la Liga MX. Jonathan firmó con el Atlético Veracruz en 2020. En este equipo, finalmente encontró minutos regulares. Recuperó la sensación de ser importante, titular, con la pelota en los pies y libertad para crear. Incluso marcó algunos goles que recordaron, aunque brevemente, al campeón mundial sub-17 que había sido. Pero el espejismo duró poco. Problemas administrativos y financieros afectaron la liga, y el Atlético Veracruz fue desafiliado. De un día para otro, Jonathan se quedó sin equipo, sin contrato, sin plan y sin rumbo. Una vez más comenzó desde el inicio, pero esta vez con menos prestigio y escaso interés por parte de los clubes profesionales, dando inicio a la etapa más complicada de su carrera. Sin recibir ofertas formales de equipos de alto nivel, se vio jugando en torneos amateurs y ligas regionales. Participó en partidos de la Talacha en Monclova, donde el pago era inmediato pero simbólico, muy distante de los salarios y contratos que alguna vez tuvo. Los campos ya no eran estadios con miles de espectadores ni transmisiones televisivas, ahora eran terrenos irregulares, con gradas pequeñas y un público que apenas reconocía, de reojo, al exjugador profesional que alguna vez apareció en televisión. Mientras tanto, su nombre surgía de vez en cuando en redes sociales mediante videos virales, un penal fallado en un partido local, alguna foto en torneos amateurs, rumores sobre su vida personal. Muy lejos de las portadas de periódicos que alguna vez hablaban de goles olímpicos o medallas internacionales. Estos últimos esfuerzos por mantenerse activo ya no tenían los mismos objetivos que antes. Ya no se trataba de escalar posiciones o luchar por un lugar en la selección. Ahora era una batalla para no perder por completo el fútbol, aunque fuera en un formato más pequeño y discreto. El contraste era brutal, de los campos perfectos y las luces de un estadio mundial, a jugar por puro amor al juego en ligas donde la principal motivación era simplemente sentir la pelota en los pies. Jonathan pasó de ser una joya de las categorías inferiores a un jugador errante, con su talento intacto pero sin el entorno, la disciplina ni la estructura necesarios para regresar a la élite. Y aunque aún aparecían destellos de calidad en su pierna izquierda, estaba claro que su historia en el fútbol profesional había entrado en su capítulo final. Ya no jugaba por títulos, jugaba para sobrevivir al olvido, a su presente complicado. Hoy, con poco más de 30 años, su nombre no figura en las nóminas de clubes profesionales ni en listas de convocados. En el mundo del fútbol mexicano, oficialmente se le considera jugador retirado, aunque nunca haya hecho un anuncio formal. Su carrera se apagó lentamente, convirtiéndose en un recuerdo difuso para la mayoría. Las últimas imágenes de él en el campo no son en estadios de primera división, sino en campos modestos de ligas amateurs. Allí,
donde los uniformes rara vez coinciden, donde la iluminación depende de unos pocos reflectores y el sonido del silbato se mezcla con el ruido de la calle. La realidad es que, sin un club que lo apoyara, sin un entorno sólido que lo ayudara a reencontrar el camino de su carrera y sin la visibilidad que alguna vez tuvo, Jonathan quedó atrapado en una especie de limbo futbolístico. No formaba parte de la élite, pero tampoco quería aceptar que ya no lo sería. El joven que alguna vez fue comparado con Guardado, que cargó sobre sus hombros las expectativas de todo un país en un mundial juvenil, terminó jugando por amor propio en partidos que apenas interesaban a los presentes. La magia de su pierna izquierda seguía allí, pero lejos de las cámaras y los gritos de gol que movilizan multitudes, no hubo ofertas de regreso, ni llamadas que lo devolvieran al mapa. Y el tiempo implacable fue cerrando las últimas puertas. Los aficionados que lo vieron brillar en 2011 apenas se acuerdan de él hoy, y los más jóvenes ni siquiera saben quién es. Así, el camino de Jonathan en el fútbol profesional llegó a su fin. Terminó sin gloria, sin polémicas, pero con una certeza incómoda: su talento nunca fue suficiente para sostener la promesa que alguna vez encendió. Hemos llegado al final de nuestro video. Antes de irte, deja tu like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tampoco olvides dejar tu comentario sobre nuestro jugador, yo responderé a todos. Un abrazo y que estén bendecidos.